Vamos a grabar la sesión porque tengo que mandarle los links a las otras personas y se me había olvidado. Bueno, me acabo de acordar, de repente como un chispazo de recuerdo. Bueno, eh, digamos puede ser el caso de Dante como recorriendo los círculos, buscando algo, algo que desea. eh, Pero el asunto del recorrido es que él no va solo, sino que alguien lo va guiando, entonces Virgilio le va contando, Virgilio le va mostrando, eh, y puede que de pronto el asunto del diálogo como que se parezca un poco a eso, eh, como una suerte de recorrido donde se va mostrando, pero eh, donde tal vez como lo decías tú, como que se le hace ver al otro puede ser como una expresión más adecuada. Creo que ahí hay un asunto pedagógico, veamos si lo podemos pensar. Bueno, no sé, Víctor, ¿cómo lo ve? ¿Qué piensa de ese texto? Pues ya lo había leído una vez, profe, y creo que tenemos que ver muchas cosas. A mí me gusta mucho la parte educativa que trata el texto y cómo se puede mirar, se puede mirar desde muchos puntos de vista. ¿Sí? Entonces creo que si tenemos que hacer un análisis del texto, tendríamos que verlo directamente desde la filosofía de tres personajes, desde Sócrates, de, que podríamos ver desde, por ejemplo, de los cuestionamientos que hace Aristóteles, pero no directamente en este texto, sino más adelante, como él hace esos cuestionamientos de Sócrates, lo podemos ver desde Platón y desde Platón cómo dibuja a Sócrates a través de sus diálogos. ¿Sí? Entonces eso, digámoslo, por ejemplo, eh, digámoslo así que ahorita no he leído tanto el texto para tener una referencia más actual, pero porque lo leí ya hace rato, pero creo que si lo ponemos en la opción educativa, es lo más importante que ese texto lo demuestra, que fue uno de los principales textos que uno lee cuando uno intenta, cuando uno mira, por ejemplo, introducción a filosofía, o cuando uno mira, por ejemplo, eh, digámoslo, Aristóteles, Sócrates o Platón en las clases, uno se puede dar cuenta que los principios educativos que se muestran en ese texto todavía recorren estos días. Bueno, Víctor, pues muchas gracias. Hay múltiples asuntos, ¿no? Allí. Vamos a ver cómo podemos tratar como de abordar algunas cosas. Eh, este cuadro, pues bueno, es un cuadro muy conocido. eh, es una representación, digamos que pone en un cierto escenario, pues como un poco artificial a unos personajes, pero pues que narra como una cierta idea. Digo un poco artificial porque, digamos, están aquí pues Platón, Aristóteles como charlando, ¿no? Están por acá, pero están como en una arquitectura, pues digamos que no corresponde como a digamos, no sé, la arquitectura pues como de ellos, ¿cierto? Están como en espacios renacentistas. Pues hace parte como de la escena que crea el pintor, pero en cualquier caso los pone como en algo que ha de llamar como la academia. Eh, no sé, uno podría pensar es tal vez una universidad, ¿no? Por supuesto, como que el concepto de universidad es como posterior y demás, pero no sé, esto será la universidad como eso puede ser una idea de lo que podría ser como una universidad. Digamos, parece como un gran espacio de diálogo, parece un espacio, digamos, donde hay como distintas formas de acercarse como a los problemas.
Por aquí están los modelos como del mundo, ¿no? La Tierra, de las estrellas, los cálculos geométricos, puede estar el asunto de la hermenéutica, el análisis de los textos, pero también como el asunto de esta forma de dialogar y avanzar en el proceso. ¿Y por qué dialogar y por qué privilegiar tanto eh, la palabra sobre la escritura? Esa puede ser como una pregunta. Estamos leyendo, digamos, un texto, pero es un texto en el que lo que se está privilegiando es como la oralidad. Eh, ¿Por qué la oralidad y la filosofía, digamos, que pueden tener de familiar? Eh, y bueno, pues aquí está como artificialmente, esto puede ser como una escena platónica, ¿no? Está como artificialmente una serie de ideas juntas como en un mundo especialmente eh, diseñado, ¿no? Eh, los renacentistas son como, pues, platónicos, ¿no? En muchos sentidos. Y son los que están leyendo a los clásicos, que los están recuperando, particularmente, digamos, los florentinos. Eh, entonces, bueno, lo traigo a colación, digamos, simplemente como una excusa para imaginar un espacio en el que se dialoga de una cierta manera. Quisiera jugar la tesis de que es de manera filial o con amistad. eh, y en la que el diálogo va produciendo un recorrido. Tal vez en esta escena un asunto que es interesante es que, bueno, hay muchas figuras que parecen estar muy fijas, pero las centrales parecen estar en un movimiento, ¿no? O sea, hay unos personajes que están, sí, en el piso, en tierra. Eh, Otros están sentados, están apoyados. Igual estos están como muy fijos en un espacio, otros están alrededor de un Profe, tablero. Sí, Víctor. profe, es que yo cuando miro esa imagen siempre la referencia como que uno mira como el primer escalón del este, es como como un profesor enseñando, hay otro que está escribiendo, al lado vemos como los juegos o están enseñando, son como profesores, están enseñando como algo, como por ejemplo el referente a la tierra, como la geometría, la matemática. Si se mira más o menos al lado de la pantalla tuya, creo que ahí uno se puede ver, por ejemplo, ahí estoy mostrando más como astronomía, como los pies de la tierra, ¿sí? Por los objetos que tienen en la mano. Si uno se va más a la derecha, uno puede ver, por ejemplo, como estudiosos de, no sé, como de matemática, puede ser, o de algún tipo de lenguaje. Sí, Y más a la izquierda, pues también tenemos más procesos como de enseñanza. Uno se da cuenta de todo eso. Ahí, por ejemplo, ya arriba ya uno puede ver como la aristocracia debatiendo y uno ve como al guerrero también aprendiendo o escuchando. Lo veo así. sí. Puede ser, ¿no? Puede ser como una comunidad docente. Mm, no sé, Como no sé. Sí, dígame. como una comunidad de sabios. Sí. Eh, no sé, o sea, habrá una familiaridad entre esto y una sala de profesores, pero también me imagino que hay unas distancias abismales. Eh, sí. Habría que pensar en por qué. Pero un asunto sobre el que quería llamar la atención es que estas figuras, digamos, unas están un poco más estáticas, pero digamos el centro de la narración, y sabemos que es el centro porque todas las líneas van hacia allá, ¿no?
Este es un cuadro en 2 dimensiones, ¿cierto? O sea, es un fresco, pero representa 3 dimensiones, ¿no? Esto es un espacio profundo. Eh, y hacia el centro tienen, digamos, una particularidad, y es que estas 2 figuras están como en movimiento. Ellos vienen caminando al cuadro. Eh, y digamos, en los pies de Platón, pues se ve, digamos, de manera más clara. Esperen, a ver, buscamos el detalle. Ah, a ver. Eh, aquí, digamos, se ve, ¿no? O sea, estos no son como unos pies que están reposados, como quietos. No, es un pie que está como en movimiento, está como dando el paso, está como llegando. Eh, estos vienen de afuera, ¿cierto? Eh, porque allí están como entrando una cierta estructura, ¿no? Eh, pero se supone que vienen como de afuera, ¿no? De tal vez la naturaleza. Eh, entonces es como un diálogo en movimiento que viene tal vez de afuera, o sea, viene como de una experiencia, y llega aquí a este espacio de discusión, a la academia, a socializar y a socializar con el libro, con el material de estudio. Eh, tiene allí como los textos, ¿no? Que llevan, la ética, el timeo, etc. Eh, bueno, creo que hace pensar en una cierta idea como de discusión, en una cierta idea de diálogo, eh, pero habría que pensar que de pronto estas escenas pueden ser sumamente festivas, ¿no? La que me llama más la atención es el caso, por ejemplo, del banquete. Eh, entonces, esta imagen. Bueno. Eh, están en una fiesta, eh, y es una fiesta de investidura a un poeta eh, que ha ganado con un concurso de tragedias, y están en la casa del poeta, que es un gran amigo de Sócrates, y están de fiesta y están celebrando la tragedia, etcétera, y están comiendo, y se mueven, y beben y hacen círculos de la palabra y se intercambian la palabra, y parece que esas son las escenas como del filósofo, eh, pero esto es una idea, digamos, mm, mucho más natural que tal vez la de la Academia de Rafael, porque la Academia de Rafael es como un espacio tal vez como inexistente, que no se da de esa manera, pero que tal vez nosotros hemos querido que se dé de esa forma, ¿no? Eh, pero esta es como una escena más natural. Eh, una escena pues de comida, y una escena donde se va a hablar sobre el amor, sobre el erotismo. O sea, como que empezaron de fiesta, a comer, a beber y terminaron hablando del amor, ¿no? Y siguen bebiendo. Y Sócrates dicen que es un gran bebedor. Eh, y ahí es que va ocurriendo como ese movimiento, como hacia el conocimiento. Pero esto, pues bueno, si el otro es como lejano a una sala de profesores, pues esto se parece como un menos, no sé, a una universidad, ¿cierto? Eh, Bastián, ¿en su universidad pueden tomar alcohol dentro de la universidad? No, no, ¿No? no. De hecho es bastante diferente de mi universidad. Es como más,
moderno en realidad en ese sentido. O sea, no es como... son como pequeñas islas las facultades. Es como más... Porque, Es bien porque, diferente. porque aquí prohibieron, por ejemplo, que en unos grados o, por ejemplo, en una reunión, por ejemplo, dieran una copa de vino. Eso no lo pueden hacer ahora. Eh, O sea, es como súper, en ocasiones contadas, por ejemplo, cuando a veces se hacía cuando no había COVID, como una cosa que se llamaba la fiesta mechona, que era como para recibir a los nuevos de la universidad. Era como la instancia que se invitaba a algún artista o algo en la noche y se prestaba cierto sector de la universidad para eso, pero es como así y nada más. mm. Por lo menos hasta lo que yo sé y alcancé a ir a la universidad. Bueno, alcancé como hasta primer año más o menos y de ahí ya cerraron todo y todo fue online. Pues, y pues habrán sitios de sitios porque en la Universidad Nacional acá sí hacen o hacían, porque ahorita no sé si lo hagan virtual, seguro hasta lo harán virtual, no sé, pero hacían aquelarre. Eh, y eso era más terrible que el banquete platónico, ¿no? Pero usted era nacional. Cuando llevaban uno las carpas y todo eso y uno se quedaba toda la noche, todo el fin de semana. Imagínese eso, y entonces se ponía en la Universidad de Ruana y el viernes entonces fiesta en la playita, cuenteros, bueno, y Por si la iban noche a alquiler, por la noche alquiler de carpas, alquiler de carpas para el para otras Freud, el cosas. Happy Brownies, bueno, bueno, de pronto esa se parecía más, pero en circunstancias normales, pues nada, si eso pasa en otra parte, nos echarán a todos, porque ahí seguramente no se puede dar como el conocimiento. Y sin embargo, parece que en los diálogos y en la situación socrática es en ese tipo de situaciones donde se da, eh, como en el marco de una cierta familiaridad. Eh, Me gustaría que pudiéramos pensar un poco como sobre el asunto de la enseñanza, eh, preguntarnos como cuál es como el sentido que le damos. eh, y bueno, no sé, que vemos como en el diálogo de la apología sobre ese problema, y tal vez ya luego podamos ir como extractos más específicos, ir como profundizando. Entonces, bueno, no sé hasta allí qué piensan, qué reflexiones tienen, cómo lo ven. Personalmente, más como igual, bueno, la realidad en Chile y lo que he vivido y compartido con otros amigos, es como que en la parte filosófica se ha como centrado mucho en quedarse en la sala, se ha olvidado como esta parte más, olvidado como el cuerpo, por decirlo así, como típico sentarse, actividades, proyectar un texto o dialogar mucho en la sala. No, siento como que no, nunca, muy pocos compañeros, amigos en realidad, como que tuvieron esa experiencia de que el profesor los sacara a caminar y dentro del colegio, como se hacía antes en Grecia, y empezar a hacer como la clase, como que no sé cómo describirlo, como entre comillas, institucionalizó mucho el tema de la filosofía en el colegio. Y también igual es complejo pedir como hacer la clase en el patio, a veces no es como tan, bueno chicos, hoy día vamos a hacer la clase en el patio, porque igual llega una sanción de más arriba, que hay que planificar todo, pedir permiso, aunque sea para hacer una clase en el patio. Siento que esta parte es como bastante importante, creo que como que se podría filosofar como, por decirlo, con el ser completo cuando uno está caminando que cuando está sentado. Como que uno está como en más contacto con el mundo, siento yo, al no estar estático, por decirlo de alguna forma. Bueno, gracias, Bastián. Sí, sí, sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué piensan? Bueno, pues creo yo que el problema de la enseñanza actualmente lo veo que es como una carrera contra el tiempo. Es edad versus lo que tiene que saber para para su época, para su estado actual. Entonces, se deben cumplir con ciertas normas, se deben cumplir con ciertos eh,
estipulados y pues se dedica, ¿sabes?, como a reproducción de saberes, pero no pues a nivel como socrático, que es encontrar el conocimiento por sí mismo, sino que es la labor del profesor, del docente, es que reproduzcan el saber, el saber, el saber. Y pues sí, siempre se da pues en el aula, encerrado, no hay como muchos espacios. Es muy difícil como encontrar otros lugares para que se lleve a cabo pues, esa formación educativa, pues como socrática. Y si veo yo como principal problema, como una carrera contra el tiempo, cumplir lo que se debe cumplir y pues realmente no es algo que el problema de la enseñanza o del saber no es algo que sea precisamente para una formación humana, sino más bien como para una formación técnica o una formación como para cumplir el requisito en la sociedad, como graduarse, eh, terminar el colegio, graduarse, empezar la universidad y empezar a trabajar. Pero pues no veo que sea más como tan humana. Tal vez como lo pensaba Sócrates, que decía, pues bueno, yo vivo en la pobreza, yo no me estoy lucrando. Y pues también ese es otro problema de la enseñanza, que realmente se ve como una empresa. Hay un lucro de por medio. Bueno, pues muchas gracias, Andrea, Bastián. No sé si Víctor quiere agregar algo. ¿No? Es que como estoy en el trabajo, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, lo tienen hasta con tapabocas, llega gente aún. La multa son 50.000, se me lo quito. ¿Y eso qué es? O sea, le ponen Como multa. es que es una empresa de transporte, entonces se maneja mucho contacto con conductores, con mecánicos, con todo. Entonces sí es mejor. Entonces digamos que la obligatoriedad del tapabocas es para todos y la multa si lo ven a uno sin el tapabocas son 50.000. Entonces sabe que acá todo se maneja con la base monetaria, entonces o te doy más o te quito más. Así de sencillo. Sí, pues incluso han puesto demandas, por ejemplo, porque en un Facebook Live uno salga, por ejemplo, sin tapabocas y hay como gente cerca, por, digamos, Sí, las imágenes institucionales y cosas así. pues sí, profe. Bueno, entonces, hablando de la educación, creo que estoy de acuerdo también con un poquito con mi compañera sobre que a veces es muy rápida la educación, ¿sí? Digámoslo acá que supuestamente hablamos a veces, muchas veces de un semestre contempla 6 meses y solo vemos a veces 3 y medio, 4 meses, a veces, digamos, sí que también muchas veces estamos acostumbrados a perder tiempo de clases, a no valorar esos tiempos de clase. Entonces, si se pierden 15 minutos, pues nos da igual como si se perdiera media hora, entonces al estudiante le da igual recuperar o no recuperar. Y lo que le digo, todo en esta educación colombiana nos estamos basando en una base monetaria. Entonces, que las carreras afines se tienen que dar bajo la premisa de que más de plata. Entonces, esa premisa hace que las carreras como pedagogías o como procesos artísticos se estén perdiendo en Colombia, se estén perdiendo en nuestra vocación. O sea, para muchas veces estudiar una carrera que a uno le guste o le esto, muchas veces primero tiene que estudiar otra para poder estudiar lo que uno quiere estudiar, lo que le guste, ¿sí? Porque tiene que tener una base o un principio económico para poder lograrlo, ¿sí? Y muchas veces también está la presión social. Esa presión social nosotros la hemos visto en nuestros padres, ¿sí? Ya que esa presión social es la que uno sale a los 17 años del colegio y le dicen los papás, yo quiero estudiar filosofía. No, pero usted se va a morir de hambre. Tiene que estudiar una ingeniería, porque si no, eso es lo que está dando fruto en el futuro. Tiene que estudiar lo que hace su familia, lo que hace su papá. Si su papá es médico, usted tiene que ser médico y continuar la generación de sus padres, ¿sí? Y creo que ese es un punto también que tenemos que valorar. No solo la educación desde el aula, sino la educación, cómo se maneja a través de la sociedad. O sea, cómo se está viendo la educación a través de la sociedad. Sí, porque muchas veces, digamos que esos estudios antropológicos, esos estudios sociales, ¿sí?
nos están diciendo, mire, hay muchos pelados que tienen talentos excepcionales, tienen mucho talento, pero no se aprovechan, se les está metiendo en la cabeza temas y teorías que a ellos no les gusta, que no son competentes. Ellos deberían tener la opción de elegir lo que les gusta. Y eso lo he visto con mis prácticas universitarias en el colegio que estaba el semestre pasado, que es el Momentum Merakin, donde los alumnos podían escoger las materias que a ellos les gustaban. Y muchos de ellos escogían filosofía. Niños de 7 a 10 años escogían filosofía porque les encantaba leer, porque les encanta todo el tema de mitología, porque les encanta todo el tema de comprensión artística que asemeja la filosofía. Entonces eso era muy estimulante para uno como docente, ¿sí? Y creo que tenemos que hacer ese trabajo. Primero, mirar cómo está la educación, cómo se está viendo la educación socialmente, ¿sí? Para después sí formalizarla y poder hacer una reforma directamente en la educación. Gracias, Víctor. Pues, no sé, son muchas cosas. De pronto me gustaría empezar por esta última que estaba planteando Víctor, como que pronto nos permite ir a una cosa de antes. Eh, y es como esa tensión con la figura del sofista. Eh, por un lado, entonces, la acusación como de la visión instrumental del proceso educativo, aparentemente instrumental. Sí tiene que ver entonces como con el intercambio. Entonces, hay algo extraño, piensa Sócrates, en cobrar o en pedir algo a cambio, si lo que usted está haciendo es algo así como enseñando. Y eso vale la pena pues preguntárselo como por qué, ¿no? Como de verdad, ¿esto está mal? ¿Por qué? Sí. Y ese asunto de, bueno, y lo pregunto porque en el comentario que decía Víctor también hablaba, por ejemplo, un poco como de las condiciones que permiten o no emerger, no sé, como ese tipo de procesos de cultura. Entonces, no sé si los profesores están en una suerte como de situación como pauperizada, pues no sé, seguramente, no sé, la filosofía le será como más difícil emerger, pero entonces pareciera que es importante que reciban algo a cambio por lo que hacen. No sé, hay como una paradoja como interesante porque si uno se dedica a la filosofía profesionalmente, como que si uno cree que no debe cobrar como por lo que hace, ¿sí? Es porque, no sé, o hace parte, no sé, de una clase sumamente como privilegiada que puede hacerlo. No sé, entonces usted no tiene como que cobrar porque no le, no sé, tiene que pagar algo. Eh, o perdió por completo el sentido porque en 2 meses, cuando le lleguen las cuentas y demás, etcétera, pues no va a tener que hacer. Eh, entonces ahí hay como una pregunta, como sobre el rol del sofista y esa visión como instrumental. Y quisiera también volver un poco sobre lo que decía Andrea y este asunto como de los poetas, porque, digamos, no parecen ser como una figura que le guste mucho a Platón. eh, y parece que no le gustan como por sus consecuencias políticas. Puede tener que ver mucho con las emociones. Entonces, bueno, voy a tratar de recorrer como esos puntos y bueno, y lo vemos. Donde esto es más explícito, creo que es en la República.
En particular en uno de los libros que es el libro 10 de la República, y es como donde aparece la idea que tiene como Platón sobre los poetas. Pero un poco lo que dice, tal vez es lo que va a contar Sócrates en la apología que los poetas hacen, ¿no? por qué piensa Sócrates que él es más sabio que los poetas? ¿Qué recuerdan? ¿Cuál es como el argumento? Porque él está consciente que no sabe realmente lo que no sabe. O sea, el poeta dice saber algo y se aferra que conoce ese poco, pero Sócrates en ese sentido más que es más sabio porque él asume que no sabe. Es como que, como si se acá en Chile, no chamulla, por decirlo así. No dice cosas que no son. Bueno, pero ese también es un poco el argumento general, de pronto con los políticos o con los artesanos, tiene como la misma forma, pero ¿cuál es como la razón específica de por qué él piensa que los poetas como que, voy a usar su expresión, por qué los poetas son chamulleros? ¿Por qué los poetas están echando carreta? No sé, porque tal vez por su habilidad de oratoria y al ¿Cómo? momento de, tal vez por su habilidad de oratoria, por expresarse de esa manera, pero al momento de explicar por qué lo hace de esa manera, no pueden hacerlo. ¿Y por Cuando se qué? expresan sobre el amor, entonces hacen una composición sobre el amor o sobre X tema y hacen la composición artística, pero hay diversas formas de entender la obra. Y el poeta, pues según para Sócrates, el poeta tampoco es capaz de poder dar razón o de explicar su propia obra. Sí, no puede dar como razones. Y el poeta es como un medio. eh, Como que él por sí mismo no, o sea, sí, él es el que hace el poema, pero aunque él lo escribe o aunque él lo dice, como que no parece que le viene de él mismo, sino que él es como el medio de algo más y de pronto puede ser el medio de la fuerza de la naturaleza. eh, ¿No? De pronto el poeta lo que es que es tomado, es arrebatado por la naturaleza que lo absorbe y lo pone a hablar de una cierta manera. Eh, por ejemplo, está entonces la idea de la musa, ¿no? Como la que absorbe al poeta, pero esa es una manera, digamos, de centrar como esa idea como general de captura. Víctor, no lo escuchamos. Como entrecortado. ¿Lo escucha, profe? Mejor, sí, un poquito mejor. Que Sócrates también dice que los poetas son como estúpidos, perdón la palabra, ya que por ejemplo dice que toman cosas que no son reales, que pueden tomar cosas que no son reales y no son capaces de explicarlas. ¿Sí? Bueno, Por eso sí, creo que es cuando le está hablando del poema de Homero, que los corrige. hay un extracto en el que Platón, como que Sócrates en la República está diciendo como, oiga, si a usted alguien le dice que Homero era el más grande de los poetas, el mejor entre los clásicos, o que de ahí viene como los valores de nuestra comunidad, dígale que sí, que Homero es el más grande. A una persona que le diga eso, dígale que sí. Pero lo dice Sí, es como que, con... sí, como con recelo, porque él, por ejemplo, dice que los poetas, su conocimiento no es real, es una locura inspirada, lo que él dice. Sí. Sí, lo dice con recelo. Como que pareciera que a los poetas les falta honestidad, ¿no? Aparentemente. Mm, y el asunto de la locura, digamos, allí en el caso de Homero, pues es como interesante, ¿no? Es como la figura de Ulises. Entonces, Ulises en ese extracto
en el que dice: a mí átenme al mástil del barco, y yo sí voy a escuchar la voz de las sirenas. Voy a escuchar la locura, pero átenme. A todos los demás les pone cera en los oídos. Él la quiere escuchar. Él quiere como dejarse tomar por algo más, quiere como entrar en contacto con algo, digamos, que lo excede, volverse medio. Y el poeta, digamos, como que habla de esa experiencia de la locura, en este caso Homero, como que él mismo también quiere ser medio, ¿no? Entonces, la Ilíada o la Odisea empiezan es canta o musa. Canta o musa, así arrancan. Canta o musa de Aquiles y de la guerra y de etcétera. Como que pide la invocación. Aparentemente el poeta entra en contacto con lo divino, se vuelve como un medio, pero entonces las palabras que dice no le vienen de él, sino de esa fuerza que lo atraviesa. Y entonces como que eso no le parece muy honesto a Sócrates, porque si el poema viene como de una fuerza que me atraviesa, no lo podría considerar como en realidad suyo. Andrea decía como que ellos no pueden dar razones de lo, como que justifiquen como de dónde emergen. Y aunque no pueden dar razones, sin embargo, lo que sí pueden hacer es desencadenar grandes emociones. Los poetas son fundamentales dentro de la vida comunitaria de los griegos, porque en las narraciones orales, en lo que la gente se cuenta, en eso de lo que la gente charla en el campo, como que allí se va transmitiendo una serie, digamos, de valores o del sentido de la comunidad. Entonces nosotros leemos la Ilíada y la Odisea, pero ellos no la leían. Ellos se la contaban, la transmitían oralmente, y es un texto que tiene, no sé, 400 páginas. Y uno dice: los griegos se memorizaban 400 páginas. Bueno, sí, pero porque era un poema, ¿no? Una rima, hay una musicalidad. Piensen ustedes cuántas canciones se saben de memoria. Muchas. Que eso mismo lo usáramos en, no sé, el poema o digamos no la canción. Imaginen cuánto podría ser eso en palabras en tiempo. O sea, las canciones que uno se sabe de memoria por la musicalidad, eso podría ser de pronto toda una Ilíada. Pues los griegos se aprendían la Ilíada, ¿no? Como por la música. Y entonces en eso que se transmitían musicalmente, la educación griega es como musical, eh, se iban como transmitiendo unos valores y se despertaban grandes emociones. Y eso era, digamos, sobre todo muy importante en las fiestas. Por ejemplo, están unas fiestas, digamos, dedicadas de algún modo como a los poetas, que son las fiestas de Dionisio, porque allí se presentan las tragedias. Entonces, por ejemplo, el banquete es una reunión, el diálogo del banquete es una reunión que ocurre después de las dionisíacas. Entonces, como que, es que no me acuerdo el nombre del poeta, Glaucón, creo, no me acuerdo. Bueno, ha ganado en el concurso de tragedias y están ahora en esto, ¿no? La tragedia para los griegos, pues, no sé, Aristóteles le dedicó un libro a eso, la poética. Es una cosa como muy importante, pero para, no sé, como continuar un poco la idea, la cuestión es que cuando los griegos van al teatro, cuando ven la tragedia, cuando escuchan el poema, cuando se narran la Ilíada, etcétera, como que lo que están haciendo todo el tiempo realmente es transmitiéndose los valores de su cultura. Y las cosas que digan los poetas, las cosas que se empiezan a decir se pueden volver como fundamentales. Ahí hay como una cierta sabiduría mítica. Entonces, ¿qué es lo que le enseña, por ejemplo, la Ilíada a un griego?
¿sí? De pronto es una historia de perseverancia, pero de pronto le enseña, por ejemplo, que no hay que deshonrar a los dioses porque puede caer una pandemia, ¿no? La Ilíada empieza así, como que los aqueos han violado el templo de Apolo y le han arrebatado la hija al sacerdote del templo, y entonces el sacerdote le ha pedido a Apolo y Apolo ha empezado a lanzar flechas en el campamento y la gente se está muriendo. Pandemos, ¿no? Como lo que se pone sobre el pueblo. Eh, entonces, está, por ejemplo, la Ilíada como enseñando de, uy, tenga cuidado, respete ciertos signos porque los dioses se enojan y nos pueden como atacar. Están enseñándoles valores morales. Eh, entonces, para Platón, los poetas son muy interesantes, pero son muy peligrosos porque en el arte, en su arte, podría transformarse como la cultura, puede ponerse como en juego la ciudadanía, tal vez de eso muchos sabemos hoy día, eh, y le parece en la República los terminará como echando de la ciudad. Los poetas deben estar por fuera del estado ideal. Pero en un texto los echa y en la apología los quiere desarmar epistémicamente. Quiere decir que allí no hay como un conocimiento verdadero, sino una presunción de conocimiento. No sé, me gustaría saber ustedes qué piensan como de esa crítica socrática a la poesía. ¿Gana Sócrates o qué puede haber de pronto en la poesía que tal vez él no esté viendo? ¿Qué creen? Es que como que el poeta tiene una particularidad, eh, y es que es tal vez el que conoce de mejor manera el lenguaje emocional. Eh, Sócrates no sabe mucho de emociones. Sócrates rompe corazones, él no es empático, él no es asertivo, por eso termina ahorrando mucho, digamos, ganándose muchos enemigos. Por eso la escena de celos en el banquete. Por eso entonces Alcibiades, Le hace la escena de celos en el banquete, donde le dice que Sócrates no tiene corazón ni sabe de amor. no, es que él no sabe amar, él es como un gato, él no devuelve el amor que uno le entrega, más o menos así. Pero el poeta sí sabe amar. Bueno, o aparentemente el poeta como que es mucho más sensible a ese lenguaje emocional. Bueno, no sé, ¿qué piensan? ¿Qué creen? Es que yo creo que Sócrates, por esa misma postura, a todo, él quiere encontrar razones lógicas en todo. Y pues obviamente la poesía, por ser emocional, por expresar eh, las emociones, no necesitan de una explicación razonable. Simple y sencillamente es una composición o una transmisión de sabores, pues como lo hacían los griegos. Entonces, yo creo que es así como esa adversión que tiene Sócrates con los poetas, porque primero pues se basa en una cultura y pues Sócrates quiere que para todo exista una razón, o sea que a Sócrates se le tiene que explicar absolutamente todo, del porqué de esa transmisión de saberes, de por qué ese medio de enseñanza, de por qué se puede componer o expresar ciertos modos de vida de esa forma. Entonces, pues es como la contradicción de lo netamente humano, pues hablando de la sensibilidad, pues también en contra de la razón. Y Sócrates diría como, ¿por qué? Y eso es Ah, lo chocante de Sócrates, porque todo el tiempo
si me va a explicar la virtud, bueno, no me dejes aparte de tal y tal y tal cuestión. Entonces, ahí todo toca estarle dando explicaciones. Pues bueno, por eso es que él también dice que se ganó también pues como muchos enemigos. Sí. Sí, como que no era una persona fácil, o sea, bueno, ¿no? Como que sale de fiesta y demás, pero no era una persona fácil de tratar. Sí, como el niño pequeño que le pregunta ¿y por qué el cielo? ¿Y por qué el color del cielo? Y es como ese niño que pregunta y pregunta y quiere encontrar respuesta en todo lado. Bueno, puede ser, puede ser. Y puede que lo haga con muy buena voluntad, pero los otros lo miran de pronto con mucho recelo. Ujú. Y entonces de pronto ese recelo se vuelve ira, se vuelve odio. Decía Bastián al inicio, la cólera de los acusadores. eh, y de pronto se vuelve ira y se vuelve odio porque no es fácil entrar en el juego que Sócrates propone. Es un juego. ¿Andrea? Sí, no, también que me acordé de esa parte que él decía que él quería como cambiar ese modelo educativo, pues por decirlo así. Él decía es que a los jóvenes hay que educarlos ya de otras maneras. Entonces, por eso es que a él también lo acusan como de perversión, como de querer atraer jóvenes que piensen diferente, que niegue a los dioses o que se aparten de su modelo de vida griego. Y por eso es que también lo acusan es por eso, como de pervertir jóvenes para que ellos piensen también por sí mismos y encuentren su propio conocimiento. Sí, Sócrates es como un personaje como que se suele asociar como a las pedagogías de la transformación. Eh, Otro personaje así típico es como Cristo, como que Sócrates y Cristo se parecen mucho. Eh, ¿No? Como que los dos son personajes que se están jugando una verdad con su vida, etcétera. Eh, Les aplican todo el peso del aparataje de lo político. Bueno, y como que Sócrates en esa como promoción de la transformación como que quiere invitar a entrar en un juego y es como juguemos a transformarnos. Pero ese no es un juego fácil. Ese es un juego que a uno le puede costar mucho. Eh, por qué transformarse es difícil? Porque a uno le cuesta cambiar. ¿Ah? Pensemos cada uno alguna razón por la que le cuesta cambiar. A mí, por ejemplo, eh, siento que me cuesta cambiar algunas cosas como porque de pronto me desatiendo como consecuencias o como que no, o que aunque sé, no sé, no me hago como, o no me quiero hacer preguntas de muy largo plazo. Entonces de pronto me cuesta cambiar, por ejemplo, un hábito por eso. No sé, no sé. Realmente no lo hago mucho, o sea, pero digamos, por ejemplo, como que, pues muy, sí, me bajé una manzana postobón en una hora de clase. Eh, Debe ser que no me estoy haciendo preguntas a mediano y largo plazo, y de pronto me cuesta cambiar entonces un hábito por eso. Pues, ¿por qué más razones nos cuesta transformarnos? Por costumbres que ya están determinadas y pues es como eso, como ese miedo a qué pasa si se cambian esas costumbres, esa cultura. Entonces es mucho mejor quedarse en esa zona de confort, pues que ya se sabe, ya se vive en ella y es como ese miedo al cambio también, no querer cambios pues, de ningún tipo. Bueno, el miedo. O sea, ahorita hablábamos de ira y odio y ahora el miedo, otra emoción muy fuerte. Mm, Y como por ejemplo cuestionarse también las creencias, entonces también puede ser eso, cuestionar en lo que se cree y luego pensar por qué ya no se cree y bueno, también en qué se va a creer. sí, y porque el miedo también puede ser como incapacitante, ¿no? Como que cuando a uno algo le da mucho miedo, de verdad, uno no puede como hacer nada.
que el miedo lo toma. Y el miedo no es tampoco como muy racional. Y parece que a Sócrates, como que decías ahorita, no, él está buscando el argumento lógico, quiere la razón última, todo muy lógico. Una forma, digamos, de lenguaje que se abroga como la idea de verdad. Pero del otro no lo tienen como muy presente. Bueno, Bastián, Víctor, ¿qué piensan? Porque es difícil transformarse. El orgullo, yo creo, en algunas veces, que igual uno defiende ciertas cosas, ciertos hábitos, uno cree que está bien, y a veces el saber que está mal y como admitir y, por decirlo, tirar por la borda todo lo que uno hizo, a veces cuesta. Y a veces por eso uno no quiere soltar y prefiere aguantar, aguantar, aguantar. Entonces, miedo y orgullo. Y puede que esos dos se den cerca en realidad. Sí, totalmente. ¿Cierto? Como que si uno si uno está muy orgulloso de algo, en el fondo uno tiene mucho miedo a soltar eso. Y miedo al que sigue después, pues. Si en cierto punto cuando suelto hay una contradicción, o sea, me contradije, ¿qué sigue después? Que mi credibilidad, ¿qué tanto va a ser ahí? Sobre todo en esos momentos las contradicciones eran bastante complicadas, o sea, no había que contradecirse porque si no se caía mucho tu credibilidad. Así que, ¿qué seguiría después? Sí. Por ahí vi un meme esta semana como una frase, yo no me acuerdo exactamente cómo es, aparentemente de Séneca, pero decía algo así eh, como una persona, algo así, no sé, de pronto no era de Séneca, de pronto era de esas frases de motivación personal que dicen debajo Borges o algo así. Pero bueno, era algo así como un exitoso se repone rápido de un triunfo, algo así. Una persona exitosa se repone rápido de un triunfo. Reponerse rápido de un triunfo. Una persona exitosa se repone rápido de un triunfo. Pero y luego decía, eh, pero una persona mediocre nunca se repone de un éxito. Una persona exitosa se repone fácil, rápido de un triunfo, pero una persona mediocre nunca se repone como de un éxito. Porque de pronto en ese éxito está ya como muy seguro. Eso soy yo, ese éxito. No lo puede soltar, no lo puede abandonar porque en el fondo tiene mucho miedo, ¿no? ¿Qué soy yo después de eso? Así como a los cantantes que pegan un éxito y luego nunca pueden como volver a hacer nada después de ese éxito que pegaron, como que siempre están un poco a la sombra de eso. Eh, pero pensémoslo, digamos, en otros contextos. He llegado como hasta cierto punto eh, eh, y me cuesta de pronto entonces seguir porque me parece que esto es ya como muy valioso, pero puede ser que en el fondo lo que tengo es un profundo miedo porque me están pidiendo transformarme. Lo que me pide es que yo suelte mi identidad, que no crea que soy, sino más bien que empiece a pensar o a tener conciencia de que no soy, eh, que no crea que sé. Cuando uno cree que sabe, uno es súper orgulloso, porque está pues como seguro de que sabe. Eh, pero si se va dando cuenta, más bien es que no sabe, que no es, pues eso es muy difícil, eso da como mucho miedo, es como disolver principios como básicos de nuestra identidad, pero parece que es lo que puede desencadenar como un movimiento transformador, o sea que una transformación sí parece implicar siempre como una suerte de destrucción. Eh, de pronto un poco de eso es como la idea de la deconstrucción, ¿no? Un poco como esas reestructuraciones como de sentido, no sé, como coger un mueble, desbaratarlo todo y que allí aparece como una cosa nueva. Pues algo similar le puede pasar como a uno, ¿no? Y quedará herido y demás, pero seguramente crea como una cosa
novedosa, y eso no es fácil, ese no es un juego en el que sea fácil entrar, y de pronto es un juego que a uno no le enseñan necesariamente a jugar. Eh, pues, o sea, a uno le enseñan eso, no, eso no es tan común. Como a uno por el contrario le enseñan es lo contrario, a uno le enseñan es que usted es tal cosa, eh, que usted sabe que va a lograr tal asunto, no sé, como por ejemplo, es muy curioso la manera en que, por ejemplo, como que las personas a veces sienten que graduarse es como tener un nuevo estatus ontológico, no sé, como que eh, está haciendo uno como el pregrado y entonces uno dice, "Ush, ya cuando termine mi pregrado, ya, es como otra cosa. O la maestría, o no sé, etcétera, el doctorado. Y no sé, y el día como del grado, pues se da cuenta pues que de pronto el cambio de estatus ontológico es que antes era estudiante, ahora es desempleado, pero de resto no es como que ahora Tiene que tenga como, reinventarse, ¿cómo? porque estamos con esa palabra de moda que me crea conflicto y es que me reinventé. Yo antes tuve no sé, una caída y ahora me reinventé y ahora soy esta persona. Sí, Como se hay, muestra al mundo, pues esa determinación, esa afirmación de que me reinventé, tuve que reinventarme. sí, sí, y puede que eso sea también todo un gran mercado. Eh, Hace poquito estaba viendo una conferencia, profe, y decía, por ejemplo, el conferencista decía que, por ejemplo, la vida se debería basar como en los videojuegos, en niveles, ¿sí? Para quitarnos ese constructo de que nosotros cambiamos o no cambiamos o nos tenemos que reinventar, como dice nuestra compañera. Entonces él decía, la vida sería más sencilla si uno llegara un día y dijera, ¡pum!, subí al nivel 2, listo. Y no tengo que reinventarme, no tengo que pasar nada, sino logré graduarme de la universidad, ¡pum!, nivel 40, así. me hace pensar como en el de la serie de Black Mirror, ¿no? Entonces como, no sé, nivel 40, tengo tantos likes. eh, Usted está en mi liga, usted no porque le falta tanto. Eh, con usted me relaciono, con otros no y hasta cierto punto. Bueno, eh, no sé, no sé, puede ser. Eh, pues bueno, me gustaría que pensáramos como un poco en ello. eh, y que, pues no sé, nos viéramos que no es un asunto como muy aislado como de nuestra cotidianidad, ¿no? Esa pregunta socrática sigue estando allí como muy latente. Eh, Puede que sea también como un asunto esto como de reinventarse, ¿no? Decía como un mercado, ¿no? También como... pues hay cosas muy serias en eso, pero hay otras cosas como bien polémicas. Eh, Pero de pronto no es, de pronto la transformación socrática es distinta, como al reinventarse del mercado. Eh, puede que en la transformación socrática, como que no es una conciencia tal vez como de hora de alcanzar un nuevo valor o algo por el estilo, sino parece como una conciencia cada vez como más fuerte de los propios límites. Eh, y de pronto eso sea parte como importante como del proceso de enseñanza, no sé, o sea, como que cuando las personas van aprendiendo cada vez más, de pronto realmente no es que ahora tengan una gran cantidad de cosas que entienden y que pueden entender, no, tal vez lo que le pasa a la gente es que cada vez entiende mejor sus propios límites. Eh, y como los entiende mejor, también saben dónde enfocarse. Eh, No es que ahora conoce el mundo. No, lo que pasa es que ahora conoce mejor ciertos caminos. Tiene más conciencia de hasta dónde puede llegar y a dónde no puede llegar. Eh, no sé, y uno se va dando cuenta de eso, ¿cierto? Como que, como que cuando uno es niño o cuando es como un adolescente, uno no tiene tanta conciencia de sus límites.
Uno de algún modo piensa que todo es como más fácil. Voy a poner el ejemplo extremo, no sé, es como el niño pequeño que le dice al papá, quiero tal cosa, no hay plata. Bueno, pues ve al cajero y ahí sale, ¿no? Eso le pasa a muchos niños, como la sensación de que es como mágico, ¿no? Como, bueno, pero puede ser, digamos, también un asunto un poco como, no sé, uno cuando, bueno, no sé, uno dice, no, cuando sea grande, voy a recorrer el mundo entero, hablar, no sé, 7 idiomas y tener una casa en la playa. No sé. Y después, no sé, como que se da cuenta de las circunstancias como materiales de la historia y descubre sus límites. Como que los va entendiendo. eh, y a veces alguien que sabe poco, como que no tiene claridad sobre sus límites y cree que porque sabe eso poco sabe de todo, de muchas cosas. Parece que eso es lo que le critica Sócrates a los artesanos. El artesano piensa que porque sabe hacer muy bien una cosa, puede hacer muy bien como cualquier otra, aparentemente. Pero cuando la persona como que se va dando cuenta, pues como de lo limitado que es, de que es finito, de que se equivoca, de que hay cosas a las que puede acceder, otras a las que no, círculos, relaciones, etcétera, como que hace una conciencia más fuerte de lo que es y de algún modo pareciera que deja de vivir como en una cierta neblina y toma conciencia. La iluminación no es que se alcance como un estado eh, mágico de comprensión, sino que se toma conciencia sobre la propia circunstancia. Eh, y parece que el hecho de estar como nublado es más bien que no se tiene conciencia sobre la propia circunstancia, sobre los propios límites, sobre dónde se está, sino que se está un poco como obnubilado en la apariencia. ¿No? Cuando Platón está hablando de las apariencias y las ideas, no está pensando por allá otros mundos, ¿no? El filósofo no es un personaje abstracto que piensa otros mundos, está pensando acá. Aunque hable del mundo de las ideas, está pensando acá, él siempre está en tierra. Eh, en eso de pronto el cuadro de Rafael es como tramposo, ¿no? Pone a Platón como hacia arriba y Aristóteles hacia abajo. ¿No? Platón claramente siempre está en tierra. Eso de pensar que el filósofo está por allá en el aire es un prejuicio del que está por fuera de la filosofía. ¿No? Como la anécdota de Anaximandro, entonces que por ir mirando las estrellas se cayó en el pozo. Ese es como el prejuicio como del que está afuera, pero el filósofo está allí. Y las apariencias parece que para Platón son los sofistas. Allí es como donde está apareciendo un modelo pedagógico que tal vez sea, no sé, el reinvéntate de la época y lo venden con cursos, de programas, etcétera, promociones y demás, y les va muy bien. Sócrates está obstinado y por eso no puede comprar una túnica nueva, etcétera. Está como en una paradoja y parece que la situación, digamos, de Platón es una situación de mucha solidaridad, ¿no? Pero debió ser una cosa tremenda, o sea, realmente tremenda. O sea, imaginen realmente ustedes eh, como que usted ve morir a alguien como que admira mucho y además lo ve morir en esas circunstancias porque todo el mundo se le pone en contra y usted piensa que esa persona de verdad era honesta, justa, verdadera. Eh, la apología de Sócrates es como el texto de catarsis de Platón ante los atenienses.
o sea, él queda tan conmovido con eso que eventualmente les tiene que escribir un texto diciéndoles por qué se equivocaron de manera radical, por qué están eligiendo la apariencia y no la verdad. Y al elegir la apariencia y no la verdad, lo que les está diciendo Platón es que están cercenando la posibilidad como del pensamiento crítico. Y que eso va a cercenar la polis, que eso va a dañar la ciudad. Es un texto realmente muy fuerte. O sea, yo creo que ese es como un texto tremendamente emocional. El juicio, la muerte, la traición, la impotencia de los demás tratando de hacer algo, y sobre todo de Platón, que es un joven rico y que le dice a otros, podemos ayudarlo, escápese, váyase, y Sócrates prefiere entregarse a la muerte. Sócrates es un personaje que hasta con su muerte quiere enseñar. Él después de que ha dedicado su vida a eso, y sobre todo que él piensa que eso sí es una tarea divina, porque él piensa que su tarea le viene del dios de Delfos, o sea, de Apolo. Él piensa que su tarea le viene de allí. eh, ¿Mm? Y pues nada, le parece que él sí está dedicado a los dioses y lo están acusando es que de fomentar nuevos dioses o de no creer en los dioses cuando él piensa que su tarea es como divina. Eh, bueno, hay ahí como una serie de situaciones, de paradojas que creo que vale la pena pensar. eh, y pues dejarnos emocionar también como por ellas. Me gustaría proponerles que tengamos un receso, tomémonos unos minutos, y me gustaría que durante ese receso, no sé, mientras se estiran, toman algo, pudieran ver un videíto. Entonces les voy a mandar el link. Aquí ya lo comparto aquí por el chat. El video tiene 12 minutos. Entonces, si el video tiene 12 minutos y ustedes, no sé, se pararán, estirarán, etcétera, yo creo que podemos tomarnos por ahí unos 20 entre el video y el receso. Entonces, tengo aquí las 7:25, entonces pues veámonos hacia las 7:45. Y que el videito nos sirva un poco como para soltar ya un poco esta primera parte de la sesión y ver a ver qué hacemos en este viernes nocturno. ¿Listo? Entonces, bueno, ya nos vemos. Ahí ya se los mandé. Tristeza, pues por los amigos, por los discípulos. Sí, 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 de acuerdo. Pareciera que hay unos que lo quieren hacer como entrar en razón, ¿no? Como que le están tomando la pierna, así como cuando uno le dicen, oiga, recapacite, reconsidere. ¿No será que usted se lo está tomando muy en serio, Sócrates? Porque es que Sócrates no quería ganar el juicio. O sea, si él hubiera querido ganar, habría podido hacer muchas cosas distintas. Sócrates lo que quería era como ganar una discusión más amplia, digamos más amplia que el mismo juicio. Como poner, digamos, de manera muy radical un punto de vista. Y es que podía no haberse muerto, ¿no? Podía, por ejemplo, haber elegido una multa. Pero no, él no quería pagar una multa. Podía haber elegido el destierro, pero no, le parecía una deshonra. Pero se la pusieron más fácil. Podía haber pedido excusas.
pero no, él no iba a disculparse por algo que sus amigos se la ponen de otra manera, podía escaparse. ¿No? Podía pagar una multa, podía escaparse, podía pedir perdón, podía elegir irse de la ciudad. Él tenía muchas opciones que no eran la muerte. Él elige la muerte. No, no es que el poder como que logre imponerle la muerte y con eso doblegarlo, humillarlo, acabarlo. No, 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 sino que él como que elige la muerte para hacer entrar a la ciudad en una paradoja. Y es mostrarles que han elegido como la autocomplacencia, que no han tenido la fuerza, que no han tenido la valentía para dejar entrar en ellos mismos el descentramiento de su propia perspectiva. Como que han tenido miedo de pensar en contra de sí mismos. Y ahorita veíamos una gran cantidad de razones por las cuales eso no es fácil, ¿no? Y nos lo preguntábamos como las dificultades para transformarse, pero pensar contra uno mismo, pues sí es difícil. Y además es difícil hacerlo como comunidad, admitir que nos equivocamos. Pensar eso como en las relaciones, admitir que uno se equivoca es difícil también. O sea, así como transformarse es difícil, admitir el error también lo es. Porque a veces pensamos que uno puede ser el error, ¿no? Que si uno admite el error, como que uno es el error. Es difícil ver en el error una posibilidad de mejora, de transformación. Es fácil decirlo, pero es muy difícil como lograrlo. Y Sócrates cree que él no está, digamos, allí como en un error, quiere manifestar el punto. Y esta es una escena muy particular porque mientras unos se angustian, otros lloran, otros tienen resignación, etc. Él está ya como direccionado, él ya está en una fuga. De todas maneras, Sócrates es un hombre que es aparentemente, digamos, mayor, ¿no? Pues no es un anciano, pero se supone que Sócrates tiene en estos alrededor de más de 70 años, ¿no? Una cosa por el estilo. Y él como que en algún punto dice como no, voy a usar este tiempo que me queda como para dar como el mensaje radical. Es como una estrategia también, es como un juego. O sea, como que Sócrates es un personaje pues muy especial porque él sabe que se va a morir. Y seguramente no cree que se va a morir en 50 años, ¿no? Sino él sabe que se puede llegar a morir pronto. Y como que en un punto también como que esa vejez es posible que le dé una posición privilegiada para hacer esto, ¿no? Es decir, estoy especulando, pero tal vez elegir la muerte de pronto sea más fácil a los 80 que a los 30. Pues porque a los 30 uno dirá como, uy, pucha, ¿será que elijo la muerte para plantear un punto? Pero pronto me pierdo de mucho. Pero de pronto a los 80 de pronto se dirá, bueno, tal vez no es mucho más de lo que me pierdo y voy a plantear un punto. Por eso a los griegos los conmueve tanto, por ejemplo, figuras como las de Aquiles, ¿no? El héroe. Claro, entonces el personaje que elige la muerte joven para plantear un punto, para quedar en la historia. Por eso los conmueve tanto, los conmoverá tanto después una figura como la de Alejandro. Entonces el gran griego, el gran conquistador, heredero de estos, ¿no? Porque además, digamos, alumno de, bueno, en realidad como que se dice que un poco de la filosofía como aristotélica realmente profundidad y platónica pasa a Alejandro por vía de Aristóteles, pero igual está allí como latente, pero los conmoverá mucho la figura como de aquel joven que se entrega a la eternidad perdiendo su vida. Es una paradoja tremenda.
Y aquí está Sócrates en medio de una disertación que aparece en otro diálogo en la que pensará pues justamente que el alma es inmortal. Y aunque los griegos tienen una conciencia como más unitaria o son más conscientes de su cuerpo, sin embargo también tienen como esa escinción, digamos no mente-cuerpo, pero sí una escinción como alma-cuerpo. Por eso como que Platón también es como un personaje que favorecerá mucho el cristianismo, ¿no? Como que el cristianismo se verá de algún modo como favorecido por una cultura como la cultura platónica, ¿no? Entonces imagínense la Italia del Renacimiento, ahí mismo con la cuna, digamos, de la iglesia y ahí en su propio territorio y además redescubriendo los textos platónicos. Pues es el neoplatonismo en Italia es una explosión, digamos, pues tremenda. De pronto la muerte no es tan grave o de pronto es como una filosofía que no ve en la muerte como el fin del yo, el fin de la identidad, sino que lo piensa como otro momento del recorrido, otro proceso del movimiento y finalmente pues como algo natural. Parece que los griegos en realidad están muy anclados como una filosofía natural. Muchos de sus principios tienen que ver como con la naturaleza, con lo que ven en los cuerpos, con lo que ven en las plantas, con lo que ven en el río, etc. Eso está, digamos, allí como muy presente. Y Sócrates, por ejemplo, usará un argumento como muy parecido como al de la semilla, ¿no? Como las plantas que mueren, ¿no? Pero la planta igual como que deja su semilla, deja un fruto que ya no es ella, pero que permanece. Y eso es una metáfora sencilla, digamos, de una noción como la del alma. Está allí y digamos, continúa. Entonces, bueno, estamos como en este último punto aquí de la muerte, de cara a la muerte, y me gustaría recomendar de pronto dos textos que los tuviéramos de pronto para la siguiente sesión, que los pudieran hojear. Uno de los textos que quería como que podamos profundizar es este texto, El coraje de la verdad, de Michel Foucault. No sé si ya lo han leído antes, pero es un curso, ahí se los acabo de mandar por el chat, es un curso y la primera clase es una clase sobre el coraje de la verdad y en particular sobre la figura de Sócrates, es un curso del 83. Y aquí, bueno, se va a hablar de un concepto muy particular que es la parresía, que es el juego de decir verdad. Porque, digamos, para tomarse la cicuta hay que tener mucho coraje, para enfrentar a los poderes hay que tener mucho coraje para decir verdad y es, digamos, todo un coraje peligroso. Entonces, quisiera recomendarles mucho este texto. Digamos, están leyendo la apología de Sócrates, pero que puedan leer la clase del 1 de febrero del 84. Son 2 horas. No es un texto muy largo y creo que nos va a venir como muy bien para entender un poco más de la figura socrática. Y el otro texto, ese sí no lo tengo aquí en PDF, pero me imagino que se consigue también fácil, o si no, pues de pronto lo tienen, pero seguro en internet está. Es que lean la introducción del que es la filosofía de Deleuze y Guattari, porque allí justamente también la figura va a ser como Sócrates, en particular como la figura del banquete, que hoy ya lo hemos mencionado como un par de veces, y creo que eso nos va a permitir irnos con un panorama, tener como una idea pues de qué es lo que se está, digamos, allí jugando. Entonces tenemos como primera lectura la apología para empezar a pensar esto del pensamiento crítico, pero me gustaría que jugáramos con estos dos personajes como comentaristas,
Por lo demás, Foucault, Deleuze y Guattari, pues todos muy cercanos de la escuela francesa, amigos, etcétera. Pero creo que nos van a dar una buena perspectiva como de este momento del documento. Bueno, no sé hasta allí qué comentarios tengan, preguntas, reflexiones. Me gustaría de pronto que pudiésemos hacer como una última ronda, como con qué nos vamos de la sesión, como hacer una reflexión final. Y bueno, dejamos ya estos textos para la próxima ocasión, que ya vamos a tener pues como el grupo completo. Entonces, pues bueno, lo dejaría inicialmente hasta allí. Me encantaría pues poder escucharlos y que nos regalemos como mutuamente un último mensaje, como con qué se quedan, qué se llevan. Yo por mi parte, bueno, considerando que igual este texto lo abordamos cuando estaba en primer año, dos cosas como nuevas que me detuve a pensar fueron dos. Respecto al estado emocional de Platón al redactar esto, dado que era su maestro y la muerte que le estaban dando, nunca me detuve a pensar, a plantearme eso, cómo se sentía él, cómo expresa eso cuando escribió el texto. Y lo otro, el tema del cambio y la transformación, todo lo que implica, como el salto, las emociones que como que atan a resistirse, por decirlo, a esa transformación, que es lo que igual impulsaba a Sócrates cuando uno se involucraba en los juegos mayores. Bueno, gracias, Bastián. Sí, ese primer tema me parece, sí, como no sé, yo no me he puesto a buscar como artículos sobre eso, pero me imagino que debe haber y debe ser pues un asunto interesante. Es que tal vez ese sea el texto como de los momentos así críticos de la vida de Platón, o al menos de los primeros, porque eso ocurre cuando Platón pues es relativamente joven. Platón también va a tener una vida larguísima y le van a pasar mil cosas más, ¿no? Y sus aventuras por las islas y su esclavitud y mil cosas más, pero este es como uno de esos momentos que definen mucho su identidad. Aunque aparentemente la Apología de Sócrates es un texto que Platón escribe ya maduro, ya mucho tiempo después, o sea, no es un texto que escribió cuando recién le ocurre eso, sino como ya con muchos años reflexionando sobre lo ocurrido. También es como un texto de pronto donde hay una gran emoción, pero una emoción muy madurada y no una emoción como del momento de pronto de la frustración, la rabia, la tristeza, sino una emoción ya muy como manifiesta. Y bueno, sobre este asunto de la transformación, me gustaría que lo sigamos pensando mucho porque tal vez la parresía es como uno de los juegos en los que uno puede entrar como para hacerlo. Vamos a ver. Bueno, eh, Víctor, Andrea, ¿cómo lo sienten? Pues creo que a mí me hace pensar que, bueno, la importancia de la pregunta, realmente eso es lo que hace al filósofo. Si el filósofo no se pregunta, pues, bueno, pues no estaría haciendo realmente el filosofía y creo que uno aparta mucho el cuestionarse y el preguntarse, pues así tal que como lo hacía Sócrates, sino de pasar muchas cosas que uno quiere buscar un pensamiento crítico, pero no sabe preguntar. Y pues también buscar esa posible respuesta. Me hace Bueno, pensar en ese proceso. bueno, bueno. Víctor, ¿qué dice? ¿Cómo lo ve? Pues, profe, yo lo veo como que digamos que esa parte de Sócrates es fascinante y cada vez que uno lo mira y lo mira, es cada vez más fascinante. Creo que con su merced lo hemos visto como en dos clases. El semestre pasado también hablamos de la parte del juicio a Sócrates, pero lo vimos desde otra perspectiva. Entonces, cuando uno ya mira el juicio y lo puede mirar desde varios puntos de vista, se le hace aún más fascinante, más hermoso cómo él toma la decisión, cómo él no quiere negar que hizo algo, cómo puede decirle, mire, yo soy el que sé, ustedes no, ustedes son unos idiotas por juzgarme. Sí, y entonces uno lo mira y uno mira y dice, bueno, la parte emocional, como lo decía nuestro compañero, la parte emocional, también uno la podría ver desde el punto de Sócrates, como él es una persona fría, calculadora,
que es una persona que no se deja apaciguar, que interpone sus sentimientos bueno, que pone el conocimiento antes que sus sentimientos, entonces es algo impresionante. Sí, pues es un texto que me parece que es chévere siempre volver sobre él. Creo que es un texto que yo recomendaría mucho como para trabajar con jóvenes en un colegio, o sea, de verdad creo que es un texto como que se deja leer y que es de esos así como para la filosofía, como eso puede ser como apasionante. Eh, Creo que hay, digamos, bastantes como recursos para trabajarlos y que tal vez hoy nos hemos llevado pues como algunas temáticas generales. Me gustaría que la próxima sesión, pues aparte un poco de lo que hemos mencionado de la parresía, el coraje de la verdad y este asunto del que es la filosofía pues de Deleuze, pues nos podamos preguntar también un poco como por otras cosas, como hacer una lectura, como indagando, como buscando en ello. Y me gustaría que rastreen un concepto, puede ser como un ejercicio, y es qué nos enseña este texto sobre la reflexividad. Luego vamos a tener otros textos donde eso es muy explícito, por ejemplo, en el que sigue de Kant. Pero aquí también ya está este tema de la reflexividad. Porque Sócrates habla de una vida reflexiva, de una vida que contempla, de una vida que reflexiona. Incluso esa idea, pues no está ahí pero en este documento, o sea, esa frase, pero esa idea de que una vida que no es reflexionada no merece la pena, esa es como una noción muy fuerte como para caracterizar como la actividad filosófica. Entonces me gustaría que puedan leer y pensar en esta semana como qué es eso de reflexionar, porque eso es como un asunto importante en la filosofía y que nos enseña este texto como sobre ello. Y pues bueno, que puedan avanzar en la medida de lo posible como en estas lecturas. La próxima sesión al inicio vamos a tener pues como la bienvenida pues a nuestros compañeros. Por lo que vi en la lista creo que van a ser unas cuantas compañeras de psicología. Eh, entonces no sé, bueno, seguro eso pondrá también como una nueva dinámica y la idea es que ahí ya empecemos como a hacer algún primer ejercicio como en grupo, empezar como a perfilar nuestra primera actividad y bueno, pues seguir discutiendo. Ese es como un poco el plan. Eh, Espero que pues se lleven como esas cosas. Les agradezco mucho las intervenciones. La paciencia, eh, el aguantarse los malos chistes o los malos videos. Y bueno, nada, yo he disfrutado también mucho la sesión y pues bueno, les agradezco, les deseo una feliz semana y nos vemos en 8 días. Cuídense mucho y que estén muy bien. Gracias, feliz noche. Gracias, Chao. profe. Igualmente. Nos Hasta vemos. luego. Gracias, profe. Chao. Gracias, compañeros.